aún los que no se dijeron, tú conoces nuestros corazones, Señor. Te pido especialmente en este tiempo por la gente que está enferma, por la gente que está con el COVID, Señor, que está perdiendo familiares, Señor, gente que está, de verdad, la está pasando muy mal. Pido que tu mano poderosa esté obrando en ellos, Señor. Me acuerdo de David, que ayer partió a tu presencia, Señor. Te pido consuelo por su familia, Padre. Son tiempos difíciles y también desafíos, Señor, para seguir llevando tu palabra, Señor, a aquellos que no te conocen, Padre. Quédate con nosotros en el resto del día, Señor, y todo lo que viene. Gracias por tu amor y por todo lo que nos das. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Muy bien. Bienvenido, Marcos. La primera vez que tenemos la clase, así que muy bien. Apaguen algún micrófono porque está haciendo ruido. No sé si, así. Por supuesto, cuando tienen alguna pregunta lo pueden abrir, ¿no? Muy bien, en esta mañana vamos a meditar la acción del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿De qué manera el Espíritu Santo obró en el Antiguo Testamento? Nosotros tenemos una clara manifestación en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento tenemos a veces no tan claro cuál fue la acción del Espíritu Santo. Yo, en lo personal, les quiero decir que tampoco la tenía lo suficientemente claro. Pero luego de leer todas estas cosas, me ayudó a mí a... Y entonces tocar Hay el micrófono abierto, ciérrenlo, por favor. Si no, cuida. Igual, Ignacio, creo que vos tenés la opción de mutearnos. Cualquier cosa. A ver cómo se hace. O ver a las personas que tienen el micrófono abierto. Quizás ¿se lo puedo cerrar de acá? Es una maldaza que puedo hacer. Eso hacen las maestras, se aviso. Guarda que te puedes mutear a vos por las dudas, porque si muteas a todos, también te muteas a vos. Bueno, no sé cómo hacerlo. Bueno, no importa. Está la opción de que dice mutear a todos, o en la personita, en la ventana de la personita tiene 3 puntos, 3 puntitos arriba, y él le hace clic y puede decir mute. No sé, no lo voy a hacer porque a ver si corto todo y nos quedamos sin... Está bien. Entonces, los que tienen el micrófono abierto, que traten de buscar ahí la opción y apagarlo porque se escucha el ruido ambiente de todos. Bueno, en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, siempre hay una palabra en los originales que se traduce como espíritu. En el Antiguo Testamento hay una palabra hebrea que se llama R-A-R-U-A-H, que significa Ruach, que tiene, podemos decir, 3 acepciones. La primera se traduce como viento, especialmente un viento que había en las regiones de Israel, que bajaba de la colina en forma rápida, en forma así sorpresiva, ¿no? Ese tipo de viento. Después está una como viento de aliento vital, eso, ¿no? Y después la traducción que nosotros entendemos y conocemos como espíritu. Discúlpeme, me voy a sacar el pullover porque me dio calor. No, cuidado que me despeinan, lo único. Muy bien, esta palabra hebrea que tiene estas 3 acepciones se utiliza en todo el Antiguo Testamento más o menos 378 veces. De esas 378 veces, 131 veces se traduce como viento físico, como tiene que ver con lo físico, con lo climático. 39 veces hace referencia al aliento vital, 74 veces hace referencia a connotaciones psicológicas, ¿no? El espíritu como manifestaciones de ira, de enojo, ese tipo de cosas. Y 134 veces tiene el significado sobrenatural, que es lo que a nosotros nos interesa.
como una, y lo traduce en ese caso como espíritu. Aunque en sus originales estaba siempre la misma palabra. De allí que la traducción, siempre que han hecho la traducción, la hacen en base al contexto, como se dice siempre. Cuando una palabra tiene distintas acepciones, nosotros, en base al contexto, a la idea que viene desarrollando el escritor, le utilizamos la palabra en castellano, la que más se apropia para que nosotros la podamos entender. De allí, entonces, aparece la palabra espíritu, que, digamos, la palabra como espíritu, como que la que entendemos nosotros, no aparece en los originales, aparece la palabra ruah. Uno la tiene que entender como, en algunos lugares, como el ruah de Dios, ¿no? Es decir, el aliento, o el viento, o la exhalación de Dios, que tiene ese carácter repentino. Ese repentino del viento, de ese viento que había en las regiones de Israel, es la idea que tiene la idea que tienen los escritores bíblicos. Si uno, por ejemplo, vamos a leer algo. Hay muchísimos textos, pero no lo vamos a leer todos porque si lo leemos todo se nos va a pasar la hora, ¿no? Vamos a leer los más importantes. Yo después, en todo caso, pueden tomar nota los que están escribiendo, ¿no? El aliento de vida en el hombre, ¿no? Lo podemos encontrar en Jueces 15-19, ahí relata el hecho, ¿no? Que a uno que estaba agotado le dan agua, y entonces cuando toma el agua, le volvió el aliento. Muchas veces nos pasa a nosotros, ¿vieron? Cuando estamos como muy sedientos, que tomamos un jarro de agua y terminamos así, exhalamos ese bien, como aliento de vida, ¿no? Después está el famoso de Génesis 2:7, cuando Dios alienta en el hombre de barro, el aliento de la vida, el soplo ese, no sé, ese ruá de Dios, y le dio la vida al hombre de barro, ¿no es así? Y luego también está el de Eclesiastés 12:7, que dice que el hombre, ¿no? Después que cuando muere el hombre, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Esas tres acepciones es como aliento de vida. Después en Éxodo 10:13 está hablando de un viento, y ese es el viento que yo le decía al principio, ese viento que descendía de la colina, ese viento recio, repentino, que aparecía. Y después aparece la palabra ya como espíritu, que es así, la vamos a leer en Isaías 63:10. Yo me puse un montón de papelitos en la Biblia, a ver, para ser más rápido, porque eran tantos textos. Isaías 63:10. Si alguno lo encuentra, lo lee. Leo yo, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual él le volvió enemigo y él mismo peleó contra él. Entonces acá tenemos que esa palabra ruá se traduce como Santo Espíritu. Hay solamente dos referencias en el Antiguo Testamento que habla como Santo Espíritu, o quizás la traducción más apropiada sería Espíritu de Santidad. Una es esta, Isaías 63:10, y luego la que vamos a ver al final, coincidió, vamos a ver al final de la meditación, de la clase, como el que está en el Salmo 51:11, el tan conocido de la expresión de la vida. Muy bien, por otro lado, para el pueblo hebreo, todos sabemos que Dios es uno, ¿es así? Recuerden allá en Deuteronomio 6:4, cuando dice, oye Israel, tu Dios es uno. Y entonces los hebreos, el pueblo judío, tenían una idea distinta de Dios a la que tenemos nosotros. Nosotros siempre tenemos la idea del Dios trino. Recordemos que la idea de la Trinidad, así como doctrina, como enseñanza, no se formó hasta más o menos
en el año 300 de la era cristiana. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo es eso? Que tomó 300 años cuando ya se había terminado la revelación, que el último que escribió sobre la revelación fue San Juan. No, lo que pasó es que siempre hubo como discusiones con respecto a la manifestación de Dios. Por un lado estaban aquellos que eran los unitarios, que todavía hay en algunas iglesias unitarias, que se centran en un Dios, y entonces es un Dios, los otros son manifestaciones distintas. Se manifiesta Dios como Padre, Dios como Hijo, Dios como Espíritu Santo. Siempre. Después están el movimiento que se llama de los modismos, que lo mismo, la media. Dios tiene un modo como Padre, un modo como Hijo, distinta a la idea cristiana de la Trinidad, que nosotros decimos que son tres personas con sus características de persona, pero que a su vez en esencia es un solo Dios. Y allí, en el Antiguo Testamento, cada vez que se cita Elohim, ¿no? O como Dios, habla en plural. Y recuerdan el texto que leímos la semana pasada, tan conocido. Siempre yo trato de tomar no los textos más conocidos para que a nosotros se nos fije. ¿Por qué? Porque podemos citar otros textos, pero si citamos otros textos no se nos fijan los que ya tenemos. Entonces, es preferible tomar siempre los textos más conocidos para que nosotros eso lo podamos retener en nuestra mente y de esa manera poder aplicarlo a la enseñanza o a otro tipo de aplicación. Entonces, si nosotros ya en Génesis 1:26 dice el texto, hagamos al hombre. Es decir, Elohim, dice Dios, pues el Dios plural, hace referencia a las distintas personas. Pero para la concepción hebrea, la concepción era que ellos tenían un solo Dios. Y en este caso, cuando hablan de espíritu, hablan de eso, de la manifestación hacia el hombre repentina de Dios. ¿Entendemos? Como ese viento que todo lo invade. Entonces, ellos tienen esa concepción. Dios es uno. Tiene una manifestación espiritual en el mundo, en la sociedad, en las personas, en los pueblos. Esa idea es la que es la que se transita en todo el Antiguo Testamento. ¿Quedó claro lo que dije o no? Porque eso me parece medio complicado. Sí, claro. Entonces, este concepto, podemos decir, del concepto vital, de la manifestación vital, cuando decimos vital en cuanto a manifestación de vida de Dios, fue lo que transitó todo el Antiguo Testamento. Y ahora vamos a ir mirando cómo el Espíritu fue transitando desde la creación hasta Malaquías. Miren, tenemos que apurarnos. Son los 39 libros del Antiguo Testamento, que no nos vamos a citar a todos, por supuesto, pero en todos sí, en todos hay una manifestación del Espíritu. Sí. Una consulta. Buenos días a todos, porque me levanto. Cuando nosotros decimos que el pecado en el hombre, o sea, el pecado irrumpió en el hombre y entonces rompió con esa primera imagen que el hombre tenía, ¿no? Con esa conexión con Dios. Y hoy decimos que si bien el hombre tiene valores y tiene principios que están arruinados por el pecado, pero que sigue estando esa imagen de Dios distorsionada en el hombre. ¿Cómo se separa que el hombre tenga todavía, cuando el Dios dijo, hagamos al hombre imagen y semejanza, ¿no? De ellos, se suponía. ¿Cómo se separa esa imagen distorsionada todavía que el hombre tiene a causa del pecado? Y cómo se diferencia de decir, bueno, tiene esa imagen de Dios todavía, pero no el Espíritu Santo. ¿Cómo se separa la imagen de Dios con la presencia del Espíritu Santo?
Bueno, para empezar tenés que pensar que cuando Dios te crea, te dio unos valores naturales, inherentes a la personalidad humana. Entre ellos estaba la inteligencia, la capacidad de discernir. Recordad que Adán tenía tanta capacidad que le puso nombre a todos los animales, a todas las plantas, tenía una capacidad intelectual muy superior a la que teníamos nosotros. Cuando cae en pecado, todo eso comienza a corromperse. Entonces, como que el hombre, a través de toda la historia, se fue degradando. Y cada vez lo vemos más. Hoy en día, la degradación del ser humano cada vez más se aleja de Dios. Entonces, los valores morales inherentes a la creación permanecen en el hombre, aquellos de justicia, de respeto, de bondad. Pero, ¿qué pasa? Esos valores en algunas sociedades están deteriorados. Producto mismo de las sociedades en que vive. ¿Sí? Ahora, el Espíritu Santo no está así presente. El hombre tiene valores morales como en todas las sociedades. Por ejemplo, el robo está condenado generalmente en casi todas las sociedades. La infidelidad y bueno, muchas cosas que tienen valores morales que nosotros decimos son valores cristianos, pero que son valores a veces universales. Eso es producto de la misma creación del ser humano. Por otro lado, el Espíritu Santo, cuando viene al ser humano, viene a transformar todo eso. Y a darle unas pautas totalmente nuevas. Que la vamos a ver en la clase que viene. Así que no te pierdas la clase que viene. Gracias. Necesitaba leer. No sé si te respondí lo que vos me preguntabas. Bueno. Ignacio, ¿necesitas leer Malaquías? ¿Cómo? ¿Necesitas leer? ¿Ibas a leer Malaquías? No. Te dice que vamos a preocupar. La palabra espíritu abarca todo el Antiguo Testamento. Desde Génesis hasta Malaquías. Cuando hablamos ahí, lo primero que tenemos que decir es que el Espíritu de Dios estaba en la creación. Entonces Génesis 1:2, tan conocido, como dice, y el Espíritu, ¿qué cosa? Se movía, ¿en dónde? Génesis 1:2, ¿cómo dice? Sobre la faz de la tierra. ¿Sí? En las aguas. Se movía Sobre las aguas. sobre la faz de las aguas y la tierra estaba desordenada. Ahí nos habla que el Espíritu de Dios también estuvo presente en la creación. Entonces, todo acto de la creación está realizado por lo que nosotros conocemos como la Trinidad, o cuando lo decimos como Dios. Cuando decimos la palabra Dios, si no decimos Padre o Hijo, Espíritu Santo, estamos diciendo el Dios único, el Dios en esencia única que creía el pueblo de Israel. Entonces, ese Dios plural es el que está presente en todos los actos de la creación. Y entonces allí tenemos que al Espíritu Santo actuando junto a Dios Padre y Dios Hijo al unísono en toda la acción de la creación. Entonces Dios Espíritu actúa en la creación. Muy bien. También podemos, perdónenme que vaya leyendo el machete porque si no me quiero ir olvidándome de algo, ¿no? También tenemos que ver que Dios en la creación, sobre todo cuando crea al hombre, y cuando dice que le alienta ese espíritu de vida, allí también el espíritu actúa como generador de la vida, en esa creación del ser humano. Y entonces, en todas las cosas creadas que están, el espíritu siempre está presente. De allí el famoso Salmo, el Salmo 139, ¿no? Cuando dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Y entonces recuerdan, si me iré a la profunda de la mar, a la tierra, en todo lado, la presencia del espíritu es universal. Porque está en la creación y está en todo el mundo. ¿Entendemos esto? Por eso, a veces, por la palabra de Dios, como dice otro famoso, dice el Nuevo Testamento, por la palabra. ¿Eso te aparece en el teléfono? ¿Qué pasa? No sé qué pasó. Perdón, Ignacio,
que sea pesado. Pero entonces, justamente a eso iba lo que está diciendo ahora. Una cosa es que el Espíritu de Dios esté, o sea, porque que esté en el lugar, pero no que more en los corazones. No, por supuesto. El Espíritu Santo mora ahora, en la actualidad, solamente en aquellos que han nacido de nuevo. Cuando el hombre pecó, es ahí cuando el Espíritu de Dios se apartó No, de ellos, por supuesto. El Espíritu de Dios porque estaba el pecado. estaba presente en Edén. No, vieron Claro. y el Espíritu, y después cuando el Espíritu lo busca a Adán y Eva, ellos se habían escondido, no los encontró. Por supuesto, de forma poética dice que no los había encontrado, porque Dios sabía bien dónde estaban, porque es Dios. Porque ellos se escondieron, bueno, pero ellos ahí ya habían perdido la comunión. Entonces, cualquier persona incrédula no tiene el Espíritu de Dios, eso seguro. Ni aún en el Antiguo Testamento como nosotros. Muy bien. Dios es, también el Espíritu es el que sustenta toda la vida. Vamos a leer en el Salmo 104, 27 a 30. Salmo 104 dice, 27 a 30, dice, todos ellos esperan en ti para que les des comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Quitas el hálito, dejan de ser. Se vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. ¿Qué es este texto que nos está en forma poética? Recuerden, siempre los salmos son poemas. Entonces le tenemos que aplicar a la interpretación la norma que rige para el poema. ¿Es así? Entonces, forma poética, ¿qué es lo que está diciendo acá? Que todas las cosas, en todos está el espíritu. Dice, abre tu mano, le das de comer ¿vieron? Cuando el Señor Jesucristo dice que el Señor se ocupa que coman las plantas, que coman los pajarillos y todo. Esa, podemos decir, esa supervisión para que el mundo exista es una tarea, como dice acá, del Espíritu de Dios. ¿Entendemos? El Espíritu de Dios está presente en que todo este mundo subsista. Recuerden que las leyes de la mecánica que estableció Newton, ¿no es así? Recuerden, de la mecánica universal, ¿no? Cuando establece los planetas y cuando establece la ley de la gravedad, que todo el mundo tiene, podemos decir, esa distancia perfecta. Por eso ahora está por caer el cohete chino, ¿no es así? ¿Por qué? Porque la Tierra se lo está chupando, para que ustedes tengan una idea. En la fuerza de la gravedad de la Tierra lo está trayendo, por eso se cae. Pero imagínense, todo el universo se mantiene por la palabra de Dios. Si hubiera cualquier desequilibrio en el Sol, en alguna órbita, en cualquier cosa que pase, la Tierra desaparece. Ahora, todo se mantiene, ¿por qué? Porque el Espíritu, como dice acá, al final, en el verso 30, renueva la faz de la Tierra. Está presente en toda la creación de Dios, aún en la actualidad. ¿Para qué? Que a pesar del hombre, que toda la destrucción está haciendo el mundo, ¿no? Y ahora está llenando de chatarra el espacio más cercano, ¿no? Aún eso, todo el mundo, todo subsiste, ¿no? Que todo el universo se mantiene en ese equilibrio, ¿no? Que para muchos de los científicos es inexplicable, pero para Dios no es explicable porque toda la creación Dios la hizo para que mantuviese ese estado de equilibrio, en el cual el Espíritu, en este caso, interviene. Acá tenemos un salmo que nos ayuda a entender. También Dios es la acción en las personas. Ese viento de Dios pasó en las personas de todo el Antiguo Testamento. Y entonces podemos decir, en Éxodo 28:3 es interesante ese texto, leanlo.
Éxodo 28:3. Acá tenían que construir el tabernáculo, ¿no es así? Y entonces Dios interviene, a ver si se dan cuenta para qué interviene. Éxodo, ¿cuánto? 28. 28:3. 28. Y tú orarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón para consagrarse para la obra, para mi sacerdote. No veo bien porque no veo bien. Acá lo interesante que es que Dios a todos los artesanos que tuvieron que ver con la construcción del tabernáculo, le dio un espíritu especial de sabiduría para confeccionar esas cosas. ¿Entendemos? Entonces, Dios intervino allí, es decir, el espíritu, esa rueda de Dios, ese aliento, le dio a los artesanos para que ellos tuvieran una mano especial para confeccionar las cosas. Con los rudimentos que ellos tenían, porque ellos no tenían la gran herramienta que tenemos en la actualidad. ¿No es así? Si acaso todos tenemos algo eléctrico para hacerlo, ya todo manual. Para hacer todo eso, necesitaban sabiduría para ya hacer los hilos de oro, hacer cada cosita que tenían que hacer, la tenían que construir. Entonces, imagínense, para hacer toda esa construcción, Dios le dio un espíritu especial de sabiduría. En Samuel 11:6, vamos a leer también, Samuel 11:6, pero primera de Samuel, perdón. ¿Cómo dice 1 Samuel 11:6? Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y él se encendió de ira en gran manera. Y acá hace referencia a eso. Hace referencia a que Saúl venía del campo y una de las tribus de los judíos se iba a poner bajo la tutela, como estaban pasando mal, bajo la tutela de los asirios. Entonces los asirios le dicen, bueno, para que ustedes me sigan se van a tener que sacar un ojo, como señal de obediencia. A todos, imagínense, van a sacar el ojo a todos los israelitas de la tribu. Cuando Saúl escucha eso, el espíritu vino sobre él y le dio esa capacidad, porque él era un labriego. Saúl, recuerden siempre que era un hombre que trabajaba en el campo. Si bien era un hombre grandote, corpulento, pero no tenía las grandes, podemos decir, intereses, ¿no? O ganas, o espíritu para hacer cosas. Entonces, en este caso dice que viene el espíritu y lo toma. ¿Sí? El espíritu le da la energía. ¿Vieron? Y el espíritu de Dios vino sobre él con poder, ¿no? Y entonces le da la capacidad, la valentía, la fuerza para realizar la tarea de oponerse, ¿no? A los que querían invadir Israel. Entonces acá vemos que el espíritu también obró en las personas comunes del Antiguo Testamento. Comunes, muy comunes, no tenían que ser grandes personas. Muy bien. Después también vamos a leer el Salmo 139, porque me quedó eso, tendríamos que haberlo leído, ¿no? Lo salté y es importante. Que lo conocemos y entonces es lindo verlo en el sentido que lo estamos meditando. Dice, el Salmo 139:7, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde oiré de tu presencia? Y entonces dice, si estuviera en los montes, si fuera en lo profundo del mar, si estuviera en el infierno mismo, dice el Seol significa el sepulcro, donde quiera que fuere, allí está la presencia del Espíritu
de Dios. Es lo que habíamos dicho anteriormente. Muy bien. Ya vamos bastante bien, porque ¿qué hora es? Son las 10 y avanzamos bastante rápido. Bueno, ahora nos falta un poquito más. No sé, paciente. Bueno, ahora vamos a ver lo más importante, que es el Espíritu de Dios en los profetas. Y entonces ustedes van a ver que el Señor fue tomando a cada uno de los profetas y le fue dando un espíritu en particular. ¿No es así? Y aquí es donde más se ve la acción de inspiración. Acá donde vemos la acción de ese viento que toma al profeta, al hombre común, o al hombre común, vieron que uno decía, uno de los profetas dice, yo fui boyero, si que estaban atrás los animales y de allá tú me trajiste. Otro lo eligió del vientre de la madre. Y así a cada uno de estos profetas, Dios tuvo una acción especial hacia cada uno de ellos, que no dependía de ellos. Esto es lo interesante, que no dependía de ellos, sino que el Espíritu les llegaba y los tomaba. Era lo que le pasó a Jeremías, ¿no? ¿Sí? A Jeremías le pasó eso también, ¿no? El Espíritu lo lleva y le da tal capacidad que se va a enfrentar al rey más poderoso. O cuando ocurrió con Elías, que se va a enfrentar a los 400 sacerdotes de Baal. Es decir, el Espíritu tomaba a la persona y le daba unas cualidades especiales, quizás para hacer milagros, pero también básicamente el Espíritu era para revelar la profecía. Ahora, ¿qué entendemos por profecía? Profecía no tenía que ver solamente con revelar el futuro, porque muchos de los mensajes proféticos que nosotros vemos en el Antiguo Testamento tienen que ver con ¿qué? Con que el pueblo se vuelva de la idolatría. Y a veces nosotros cuando hablamos de profecía tenemos esa concepción que es lo que va a venir. Si bien muchos profetas hablaron del tiempo futuro, del tiempo reinado del Mesías, del advenimiento del retoño de Isaí, de la vara que iba a retoñar hacia el final, quizás Joel, Zacarías, esos profetas, Elías, pero otros profetas que tenían que ver solamente con la denuncia del pecado. ¿No? Y entonces esos profetas tenían un mensaje duro, el mensaje de Jeremías fue ese. Denunciar al pueblo, ¿por qué? Porque si el pueblo no se arrepentía, iban a terminar de esclavos en Babilonia, y así fue. Pero ese mensaje lo llevó a que lo metieran en la cárcel, que no le dieran de comer, todo un sufrimiento. Eso por cómo lo hacían, sin lugar lo hacían porque el Espíritu de Dios, ¿qué era? Le daba el poder y la fuerza necesaria. Pasa que en estos tiempos ese estilo no tiene rating. Nunca tuvo rating. No te hagas nunca tuvo rating. En la época de Jeremías tampoco tuvo rating, y en la época de Isaías tampoco tuvo. Imagínense, el Señor fíjense, nos apartamos 2 minutos de la clase. El reinado perfecto que fue el de David y la primera parte del reinado de Salomón fue en el año 900, termina con Salomón en el año 950. Desde el 950 hasta el 600, 350 años, de cantidad de reyes, idólatras, asesinos, de todos los tipos de reyes tuvieron los israelitas. Tanto del reino de Judá como el reino de Israel. Salvo Ezequías y Usías, hubo 3, 4 reyes, que después los demás fueron todos unos delincuentes, todos unos asesinos, idólatras. Y Dios durante esos 350 años utilizó los profetas para que se vuelvan del pecado. Y no se volvieron del pecado, por eso cayeron en la última de la esclavitud, que fue llevar esclavos a Babilonia. Sí, nunca el mensaje de Dios, cuando uno denuncia el pecado, es bien visto. Y hoy, bueno, hoy menos que nunca, ¿no? Bueno, van a acusar de todo. No van a denunciar ante el INADI, no se hagan problemas. No, fíjense, pero va a ocurrir, va a ocurrir. Muy bien. Entonces, por ejemplo, vamos a leer en Números, hay un texto interesante, en Números
25, en Números capítulo 11, el verso 25. Dice así. Perdón, Ignacio. Número Números, 1125. capítulo 11, verso 25. Entonces Jehová descendió en la nube y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y había quedado en el campamento 2 varones, llamados Elad y otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscriptos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Elad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés. Uno de los jóvenes dijo: Señor mío, Moisés, impídelo. Y Moisés le respondió: tu celo por mí, ojalá todo el pueblo de Jehová fuera profeta, y Jehová pusiera su espíritu sobre él. Y el otro texto que ustedes lo recuerdan, no lo vamos a leer, pero tiene la misma característica, fue cuando Saúl mandó a perseguir a David, y entonces manda a unos soldados para que lo persigan a David. Y entonces se cruzan con Samuel y los profetas que iban profetizando, es decir, iban cantando y profetizaban. Y entonces cuando se acercan estos soldados, que no serían nada trigo limpio, ¿qué pasa? Dice que el espíritu lo toma y comenzaron también a profetizar. Y acá cuando dice que profetiza, recuerden, no habla solamente de dar esos mensajes de futuro, sino habla a veces de cantar, a veces de dar una palabra de alabanza, de dar una manifestación de la gloria de Dios, a eso se refiere. No era solamente revelar el futuro. Y entonces, acá, lo que ocurre acá en Números, ¿qué era lo que pasaba? Es decir, Dios dice, bueno, que se presenten los 70 ancianos al tabernáculo, y ahí Dios envía su espíritu, y ese viento que corre por el campamento genera en todos ellos una palabra de alabanza y de gloria al nombre de Dios. Eso era profecía. Fueron tomados por el Espíritu. Y esa es la acción que nosotros vamos a ver, después con distintos textos, a través de todo el Antiguo Testamento. Esa acción repentina que Dios toma a una persona, a veces independientemente de la santidad o las cualidades de esa persona. ¿Entendemos? Porque cuando lo toma Saúl, ¿vieron lo que ponen? ¿En qué terminó Saúl? Y por Saúl fue un profeta y profetizó. ¿Entiendes? Después cuando tomas a eso que yo le decía, que se encuentra en 2 Samuel, en el capítulo 23, versos 2 y 3, no lo busquen, después leanlo tranquilo, ocurre exactamente lo mismo. Es decir, el Espíritu descendía y tomaba a la persona, y la persona entonces en ese momento hablaba lo que Dios le daba que hablase. Lo mismo ocurre ahora con los profetas, ¿no? Cuando el Señor ya elegía profetas en forma específica, en forma definida, como nosotros conocemos de los profetas mayores, Elías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, o todos los otros profetas menores, que recuerden, el nombre profeta mayor o menor no tiene que ver con que eran mejores unos que otros, sino tiene que ver con el espesor de lo que escribieron, si la cantidad de capítulos que fueron su profecía. Muy bien. Entonces el Espíritu de Dios el Espíritu es el que capacita, independientemente de las cualidades naturales de esa persona. Por un lado tenemos a Isaías, que era de la escuela de profetas, que había sido educado en el templo en Jerusalén, y por otro lado vos podías tener que Ezequiel, Jeremías, que eran gente normal del pueblo.
mucha cultura, y a ambos Dios los toma para revelar los propios. Si nosotros vamos a Miqueas, capítulo 3, verso 8, ahí nos muestra también esta idea. Ya me estoy quedando sin tiempo. Miqueas, es difícil encontrar a Miqueas, ¿no? Miqueas capítulo 3, verso 8. Fíjense lo que dice la palabra. Acá está hablando Miqueas. Dice, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Era lo que vos decías ahí. Esto no era lo que vos decías, Elba. Esto no era un bien buen visto todo. Pero él sintió, fíjense, sintió qué cosa. Yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. Había sentido esa fuerza interior. ¿Es así? Y entonces este profeta Miqueas llevar un mensaje de qué? Un mensaje de condenación, porque lo que decían los profetas era todo para condenar al pueblo. Bueno, podemos decir, bueno, vamos a leer, hay varios capítulos. Zacarías 7:12, anótenlo, Jeremías 1:4, ¿no? Y sobre todo en Jeremías es muy interesante, ¿no? Vamos a leer ese primero de Jeremías 1:4 y luego lo que ocurre con Jeremías, para luego ir pasando ya de este. Busquen Jeremías 1:4. ¿Cómo dice? Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, ¿no es así? Entonces aquí vemos cómo Dios lo toma a Jeremías y entonces dice, a Jeremías le es revelado el mensaje por el Espíritu, ¿no? Y eso lo van a ver en casi en todos los capítulos de todas las profecías que Jeremías dice, y vino a mí palabra de Jehová. Es decir, ¿y cómo era? Eso, sin lugar a dudas, era una manera de transmitir a través del Espíritu, de este Espíritu de Dios. ¿No? Es decir, recuerden, Espíritu de Dios es equivalente a decir Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Es decir, así como en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo, lo vamos a ver en la clase que viene, es aquel que tiene contacto con el creyente, aquí este Espíritu de Dios, este viento de Dios, también era el que tenía contacto con el pueblo de Israel. Y entonces Jeremías va a repetir a través de todo su libro, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, y vino a mí, y da eso y comienza luego a relatar la profecía, lo que Dios le daba en su corazón. ¿Por qué yo les hago leer todos estos textos? No es porque sea denso, soy denso, pero bueno, más allá de la densidad que significa esto, significa para que veamos que hay una idea universal, o una idea que atraviesa todo el Antiguo Testamento. Esa línea que atraviesa es la línea de la acción del Espíritu de Dios. Ese Dios Espíritu, ese viento rápido que tomaba a la persona. Por eso los judíos lo llamaron Ruá. Es el viento, que ellos conocieron un viento que se generaba y en un ratito era una ráfaga. Vieron que a veces pasa en verano que hay una ráfaga de viento. Bueno, ese viento que era como una ráfaga es la sensación que ellos dicen cuando el Espíritu de Dios los tomaba. Y entonces cuando el Espíritu de Dios tomaba, no te podían menos que profetizar, que decir lo que el Espíritu le daba que hablar. Entonces, en Ezequiel lo vemos, ¿y qué pasa? Y también todos estos profetas eran transformados. Es decir, no ocurría como en el caso de Saúl, que le nombré, o los soldados que mandó Saúl, sino ahora ya en los profetas específicamente
Dios genera en ellos primeramente una transformación, porque los elige desde el viento de la madre, los elige desde entre medio de las abejas y las cabras, a otros los elige desde los palacios, pero a todos, a los que eligen, Dios les genera el Espíritu, amén, de dar un mensaje al pueblo del profético, también generaba en ellos una profunda transformación. Entonces estaban, si uno ve, por ejemplo, este espíritu de santidad lo podemos leer, ¿no? En Isaías 59, 21. ¿Cuál, Ignacio, perdón? Isaías 59, 21. Y este será mi pacto con ellos, dice Jehová. El espíritu mío está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Entonces acá Dios le había dado a Isaías el espíritu de Dios, ¿para qué? Para darle palabra de Dios, pero también para generar en él la permanencia de esa palabra y la promesa de que siempre iba a haber profeta en Israel para alertarlos del pecado del pueblo. Y el otro texto está ahí también en Isaías, vamos a leer en Ezequiel, ¿no? Hay muchas profecías en Ezequiel que nos van a ayudar, pero vamos a tomar algunas nada más. Ezequiel 39, 29. Uy, ya no me alcanza el tiempo. Este es el último que tomamos, vamos a copiar para ir al otro tiempo. Ezequiel 39, 29. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, dijo Jehová el Señor. Es otra profecía. Al final de los tiempos, en la restitución de todas las cosas, el espíritu iba a morar en Israel, que hace referencia también al libro, podemos decir, en equivalencia al libro de Apocalipsis. Y por último, vamos a leer el texto con el cual comenzaron hoy las discusiones, que fue el texto de Joel. Cuando antes de empezar la clase tuvimos unos 10-15 minutos para responder algunas preguntas, así que si aquellos tienen preguntas, enganchense un ratito antes y podemos mirarlas. Vamos al libro de Joel, la famosa profecía de Joel. Lo perdí. Joel, acá está. Joel capítulo 2, ¿no es así? Los versos 28 y 29. Dice el verso 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Con esto vamos a detener 2-3 minutitos más. Esta es la famosa profecía que utilizan muchos hoy en la actualidad, así, específicamente los grupos carismáticos o pentecostales. No es crítica, que quede claro, es solamente mostrar lo que pasa. No, esto lo digo en serio, porque a veces piensa que esto no es crítico, se trata de traer luz sobre lo que hay. En aquellos días, entonces aquí vemos una profecía
que tiene un doble cumplimiento. El primer cumplimiento lo tuvo ¿cuándo? En Pentecostés. Cuando Pedro se levanta y toma esa profecía, haciendo referencia a que esa profecía se cumplió ese día, porque en el aposento alto los 120 estuvieron profetizando. ¿Recuerdan lo que dice allí? Después cuando lo tomó el Espíritu, ¿no? Y entre los 120 que estaban, había hombres, había mujeres, había jóvenes, había de todo, porque no eran solamente los 12 apóstoles. Y en todo, cuando desciende el Espíritu, todos profetizan. Y el caso de Pedro toma esa profecía como un cumplimiento. Vieron que yo continué leyendo ese texto. ¿Por qué? Porque ese texto está hablando específicamente del día de Jehová. ¿Cuál es el día de Jehová? Al final, podemos decir, de la gran tribulación, ¿no? Cuando se establezca el reino milenial, digamos, este texto tiene pleno cumplimiento en el reino milenial. Pero vemos que las profecías del Antiguo Testamento a veces tienen una doble aplicación. Y Pedro, en ese caso, nos enseña de esa doble aplicación. Pedro aplicó una parte de esa profecía a ese día, y otra parte se va a cumplir. Esto no significa que nosotros agarremos el texto y lo aplicamos cuando nosotros querramos. Y eso es lo que tristemente hacen hoy en la actualidad. Entonces soñarán sueños. Y entonces se te para uno en la iglesia y dice, tuve un sueño. Entonces te cuentan un sueño y a veces el sueño no tiene ni pie ni cabeza. Y tiene que ver más con el guiso que se comieron a la noche, que le cayó pesado, que con una revelación de Dios. Perdonen a veces lo que digo. Entonces, y así tenemos que Joel dice que va a derramar el Espíritu. Y por último, hay ahora una cantidad de profecías en la cual el Espíritu está en las profecías que tienen que ver con el Mesías. Específicamente son Isaías 11.2, Isaías 42.1, Isaías 61, 1 a 3. Repito, anótenla y léanla porque ya nos quedamos sin tiempo. Nos quedan 7 minutos y como lo tengo al pastor de acá delante mío, no me quiero pasar porque si no va a decir la reunión. Muy bien. Isaías 11.2, 42.1 y 61.1 a 3. En las todas habla del Mesías y que el Espíritu le va a dar al Mesías unas características especiales. Isaías 61.1 a 3 es la más conocida, la que se vuelve a citar allá en Lucas capítulo 4, versos 28, 29, por ahí más o menos, ¿no? Que dice, el Espíritu de Jehová, dice en Isaías. Y en Lucas dice, el Espíritu del Señor. Después hay una referencia sobre Jehová y Señor en el Nuevo y el Antiguo Testamento, pero no nos queda tiempo. Después lo haríamos en otro momento. Entonces, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha enviado a predicar el año agradable del Señor a los quebrantados, a darle libertad a los que están en las cárceles, habla de toda la tarea que va a tener el Mesías. Y entonces vemos que también el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento se encargó de generar todas las profecías que tenían que ver con el advenimiento del Mesías. Para el pueblo de Israel específicamente. Tristemente, como el pueblo de Israel no creyó, todas estas bendiciones fueron trasladadas a la iglesia. Entonces, ¿a qué nos lleva a pensar? Que el Espíritu Santo, lo que nosotros conocemos como Espíritu Santo, lo que en el Antiguo Testamento se conoce como el Espíritu de Dios, lo que tomaba a las personas en un momento, a diferencia de lo que ocurre, vamos a analizar la clase que viene, con cómo actúa el Espíritu Santo en la iglesia, en la era de la gracia, era distinto. ¿Es así? Ahí los tomaba y les daba una palabra, y algunos durante muchos años, otros una vez y nada más, como que les ocurrió a los soldados que fueron a perseguir a David, ¿no es así? Muy bien, y entonces ahora una cosa es distintiva, con esto vamos a ir terminando. Que la presencia del Espíritu no residía en forma permanente. El Espíritu los tomaba por un tiempo y les revelaba las cosas.
pero no residía en ellos en forma permanente. Por ejemplo, cuando citamos el texto allá de que le dio el Espíritu para confeccionar esas cosas, ¿no? Entonces Dios elegía, qué sé yo, a estos artistas, podemos decir, porque más que carpintero, más que un orfebre, eran un artista, porque tiene que ser una obra de arte, que era lo que hicieron en el tabernáculo. Dios le dio esa capacidad, pero eso no significó que esa capacidad permaneció en ella por tiempo. Lo mismo ocurría con Jeremías. Bueno, Jeremías dice, y vino a mí palabra de Jehová. Quiere decir que cuando la palabra no era revelada, el Espíritu no estaba. No es que el Espíritu residía en forma permanente. ¿Es así? Uno de los hechos que nos muestran eso, digamos, con esto ya terminamos, es, ahora sí, vamos a leer el Salmo 51. Como siempre pasa, como nos quedamos sin tiempo al final, que lo más importante lo tenemos que talar un poquito, pero bueno. Vamos ahora al Salmo 51, y con esto terminamos, ¿no? El Salmo 51, saben lo que relata, ¿no? Relata aquella confesión que hizo David. ¿Por qué? Porque había pecado, ¿no? Se había cometido no solamente el pecado del adulterio, sino también había cometido un pecado de engaño y había cometido el pecado del asesinato. No le faltó ninguno a David. Esto nos muestra qué cosa, que Dios tiene misericordia para con todos. Y entonces, la profunda confesión que hace el Salmo 51, que es interesante para que nosotros también lo transitemos como un salmo que nos ayuda a sincerarnos delante de Dios. Y a veces a darnos cuenta de nuestro estado de pecado que establece una separación. Por eso dice el Salmo 51, podríamos leerlo todo, pero vamos a leer solamente, como dice el verso 11, no me eches delante de ti, ni quites de mí tu santo Espíritu. Y esto quiero decir, que cuando la persona estaba en pecado, el Espíritu no residía en ellos. Por eso es que era esa rúa, ese viento que te tomaba, te daba la revelación, te daba la manifestación poderosa, te daba la capacidad para hacer milagros, pero después se apartaba. En esto lo había experimentado David. David lo había experimentado porque cuando comete ese pecado se siente vacío. Y entonces tiene que clamar nuevamente para que el Espíritu vuelva, este Espíritu vuelva de Dios a su vida. Por supuesto, Dios lo perdona, Dios lo restablece todo. Y entra en comunión nuevamente con Dios. Pero nosotros tenemos que dar gracias también. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la preciosa bendición de que como hijo de Dios tenemos al Espíritu Santo. ¿Desde cuándo tenemos al Espíritu Santo? A ver. Recibimos a Cristo. ¿Desde cuándo tenemos el Espíritu Santo? ¿Desde qué día? El día que nos bautizamos, del día que nos impusieron las manos. El día que reconocimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Exactamente, muy bien. Desde ese día el Espíritu Santo vino a morar. Y a partir de ese día el Espíritu Santo comienza a hablar. Pero también dice allá, en Efesios, capítulo 4, verso 30, que viene hablando de los pecados. Todo el contexto viene hablando de los pecados que cometemos. Entonces, cuando cometemos esos pecados, dice que ponemos triste el Espíritu Santo que está dentro nuestro. Si el Espíritu Santo no puede obrar, porque nuestros pecados hacen esa separación. Cuando en el pecado siempre genera separación de Dios. Y aunque seamos cristianos, y tengamos a Cristo en el corazón, si en nosotros no hay una profunda confesión diaria, momento a momento, cuando nos sentimos en pecado para restablecer la comunión, el Espíritu, aunque está dentro nuestro, no se puede manifestar. Si bien no se va, pero no se puede manifestar. ¿Por qué? Porque nuestros pecados hacen ¿qué? Hacen esa separación. Por eso es importante leer este salmo, ¿no? 51 para aprender, y también el otro salmo, que es el Salmo
35, 37 creo que también habla de un texto muy conocido, ¿no? Mientras permanecía en pecado, mi vida se secó, dice. Y eso es lo que nos ocurre a nosotros. ¿Cuándo qué? Cuando no estamos cerca del Señor, nuestra vida se va secando. ¿Por qué? Porque deja de tomar ese manantial precioso. Es el Espíritu que nos alimenta y nos guía, como dice la palabra, a todos. Muy bien. El Señor nos bendiga, nos ayude a entender estos propósitos, nos ayude a darnos cuenta de que el Espíritu Santo siempre estuvo presente. Todas las acciones de Dios en el Antiguo Testamento. Y también desea estar presente en todas nuestras acciones. Amén. Dios nos bendiga. Nos vemos la semana que viene. No sé si hay alguna duda. No corten todo, que me falta anotar algunos. Me falta anotar a Mariano y a Angélica. Bien. Y a Estela Mari. Muy bien. Muy bien, ¿algo más? Nada más. El domingo que viene, cualquier duda, escríbanmela o si no. Anóteme, Ignacio, ¿Eh? Anóteme. Sí, bueno. Vos y una cosa, mirá, Qué chupamedia que. no, vos y tu marido una cosa son, por eso te anoto tu marido ya te estoy anotado a vos. Así que, Oh, no. oh, que Dios nos bendiga. Continuamos ahora en la reunión por el Facebook, ¿no sé si? Bendiciones. Ya nos vemos. Pero, hermano. Bendiciones. Chao.